la presencia de Dios. Por eso en Isaías capítulo 55, versículo 6 dice algo muy importante. Y ahí dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Escuche lo que dice el profeta Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto Él está cercano. ¿Puede repetir fuertemente este pasaje juntamente conmigo? Y dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. A ver, una vez más: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto Él está cercano. Entonces, iglesia, debemos aprovechar la oportunidad que tenemos y la bendición de buscar el rostro de Dios. Debemos aprovechar cada instante en todas las formas que nos sean posibles de buscar su presencia. Mientras lo tengamos cerca, mientras podamos buscarlo, porque qué triste sería, qué lamentable sería que después tengamos ese deseo ahora sí de buscarlo y no podamos encontrarlo, y que Él no esté cerca. Qué lamentable sería desaprovechar la oportunidad que ahorita tenemos realmente de buscar al Señor mientras Él está cercano y mientras podemos hallarlo. Y es el tiempo de hoy y de ahora, como hemos estado aprendiendo, de buscar a Dios verdaderamente. Así que va a repetir conmigo fuertemente, con convicción: es el tiempo que busque a Jehová para que yo lo pueda hallar. Esta es la oportunidad, porque Él está cerca de nosotros. Es por eso que el cuarto principio, ya vimos: si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora. Y ahora vamos a aprender este principio: si mi pueblo abandona. Son 4 principios: orar, buscar el rostro de Dios verdaderamente, que nosotros podamos de una manera genuina, con ese deseo, con ese amor, con esa pasión, poder buscarle. Y si pudieran abandonar su mala conducta. Diga conmigo: buena conducta. Dígale a su compañero que está al lado: tenemos que aprender a abandonar malas conductas. Entonces, si mi pueblo que se identifica a mi nombre abandona su mala conducta, entonces voy a escuchar, voy a limpiar, voy a restaurar y los llenaré de bienestar. Abandonando nuestra mala conducta. ¿Puede repetir conmigo? Abandonando nuestra mala conducta. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 12, en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Qué importante es aprender a mantener una conducta ejemplar con las personas que aún no conocen a Dios. Así que la conducta tiene que ver con la manera como nos comportamos fuera de estas 4 paredes. La conducta tiene que ver con acciones que uno realiza en casa, para los que estudian, en la escuela, para los que laboran, en el trabajo, o aún la conducta tiene que ver con las acciones cuando uno se relaciona con personas que aún no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, ahí es donde verdaderamente se desvela, donde se expone cómo es nuestra conducta. ¿Agradable? ¿Buena
plano, cero en conducta. Con la carnalidad, con el pecado, como un inconverso que no tiene a Cristo en su corazón, porque alguien que no tiene a Jesús peca. Alguien que no conoce de Dios siempre anda en caminos oscuros. Así que la conducta se refiere al estilo de vida que cada persona desarrolla en esta tierra. Repita conmigo, la conducta tiene que ver con mi estilo de vida. Dígale a su compañero de al lado, la conducta tiene que ver con tu estilo de vida. Ahí es donde realmente somos probados. Porque como que se nos da mucho mantener una buena conducta dentro de iglesia. Los que son hijos delante de padres. Se nos da como que a presentar una buena conducta cuando estamos ante nuestros líderes o cuando estamos ante nuestros pastores, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra conducta al salir de este lugar? Ahí en casa, en el trabajo, en la escuela, en las áreas en las cuales tú te mueves, y más aún cuando estás con gente, cuando te enrolas con gente que no tiene a Cristo en su corazón. Realmente habremos personas que sabemos quiénes somos en Cristo verdaderamente, y que a pesar que el entorno que nos rodea está lleno de perversidad, está lleno de injusticia, está lleno de maldad, pero que resalta, expone la integridad, la santidad y la buena conducta entre los hijos de Dios. ¿O será que se expone la perversidad también? La mala conducta, malas costumbres o el pecado. ¿Sabe? Es triste ver que hoy en día muchas personas demuestran no temer a Dios. Aún cristianos que desgraciadamente no hay temor de Dios, que lamentablemente tienen una mala conducta, que lamentablemente sus frutos hablan en su estilo de vida, cómo se comporta, cómo habla, qué dice. Y muchas veces, un ejemplo por decirlo, la mentira. Hoy en día se peca fácilmente. Hoy en día deliberadamente se tienen malos comportamientos. En otras situaciones ni se dan cuenta, pero se peca deliberadamente, y uno de ellos es la mentira. Y muchas personas mienten deliberadamente o inconscientemente, porque la mentalidad de esa persona es una mentirita piadosa, es un pecado chiquito. A rato me pongo a cuentas y listo, Dios me perdona. Así es la manera de pensar la persona que presenta un patrón incorrecto, una mala conducta llena de maldad, como es la mentira. Y se prefiere mentir que decir la verdad. Se prefiere mentir que ser íntegros, que mantener los principios como hijos de Dios. Por eso, uno de los armas que tenemos en el libro de Efesios dice que es el cinto, el cinturón de la verdad, donde el Hijo de Dios siempre tiene que andar en la verdad y no en la falsedad, no en la mentira. Y es triste ver que aún cristianos batallan en esa área y mienten descaradamente. Cuando uno miente, necesito que entienda que es una mala conducta ante los ojos de Dios. Y esa persona que miente no se da cuenta que comete doble pecado, que es alevosía y ventaja. ¿Qué quiere decir esto? Porque sé que Dios, ¿verdad?, me perdona. Entonces peco pues en diversas maneras, en diversas formas, en las formas que sean necesarias, porque sé que Dios me perdona. Es la manera
cómo piensan algunas personas. Pero obviamente Dios perdona. Claro que sí. Pero Dios perdona para que nosotros abandonemos esa mala conducta. Dios perdona para que nosotros demos la espalda a ese pecado, no para volver a estar haciéndolo una y otra vez, tropezar con la misma piedra una y otra vez. Claro que Dios perdona, sí, pero eso no quiere decir que Dios nos dé licencia para seguir cometiendo el mismo error. Eso no quiere decir que el Señor nos dé licencia para seguir teniendo una mala conducta con la misma costumbre, con el mismo hábito incorrecto que es desagradable delante de Dios, como es uno de ellos, la mentira. Y en la palabra de Dios nos enseña que aquellos que no se arrepienten, que aquellos que no se ponen realmente a cuentas y abandonan esa mala conducta, solamente les espera una terrible expectación del juicio de Dios sobre aquellas personas. Y eso es tremendo. Eso es terrible, que una persona teniendo la oportunidad de limpiar sus caminos, teniendo la oportunidad de volverse a Dios, teniendo la oportunidad de estar a cuentas con el Señor, no lo haga y siga con el mismo comportamiento, siga con la mala conducta, siga con el mismo pecado. Y así podemos expresar varias conductas incorrectas, como es el egoísmo, como es la desobediencia, como es la terquedad, como es las palabras ociosas o groseras que muchas personas aún batallan y dejan fluir por esa santa boca que debe fluir cosas santas y fluyen cosas ociosas, cosas huecas, groseras. Uno de ellos la crítica, otro es el chisme, otro es la murmuración, el hablar mal en contra aún de tu propio compañero, el hablar mal en contra de tu líder, en contra de tus pastores, en contra de la misma iglesia, aún hablar mal en contra de tu propia familia. Hay muchas malas conductas que necesitamos confrontar ante la luz de la palabra, que necesitamos cada día santificarnos en la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, porque nos confronta, nos hace ver si hay un cabo suelto, poder confrontarlo ante la luz de la palabra y renunciar a esa mala conducta. Muchas veces uno puede pensar que Dios solamente castiga los pecados fuertes, como el robar, como el matar, como una perversidad o impureza sexual. Y muchas veces pensamos que solamente esos son los pecados graves que Dios pues se desagrada y hace justicia, pero no. Debemos darnos cuenta que el pecado no tiene medidas. El pecado no se clasifica por niveles de gravedad. El pecado es pecado. Así como para Dios el pecado fuerte para Él es la mentira, así como la murmuración. Así como el pecado fuerte de robar es el pecado fuerte de chismear. Así como el pecado fuerte de una impureza sexual, así es el pecado fuerte de la necedad. Y si aquella persona no limpia sus caminos, entonces viene el trato de Dios. Entonces viene la vara de corrección de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios busca que el hombre aproveche las oportunidades para poder abandonar esa mala conducta. Dios permite que el hombre aproveche las oportunidades para limpiar su corazón, para limpiar su mente. Cuando venimos ante Él, Dios nos restauró.
Cuando venimos ante Él, Él borró nuestro pasado. Él borró nuestro pecado. Él tuvo misericordia de ti. Él tuvo misericordia de mí. Y Él nos dio oportunidades para que nosotros pudiéramos encaminar el sendero. Pudiéramos limpiar nuestros pasos. Porque Dios en su misericordia no quiere que la persona perezca. No quiere que la persona sea destruida. No quiere que la persona pueda experimentar el juicio de Dios. Por eso Él ofrece oportunidades para que el ser humano pueda limpiar su corazón y su mente. Por eso cuando vamos a Hechos capítulo 17, del versículo 30 al 31, vemos una realidad importante que habla sobre lo cual estoy compartiendo, acerca de que Dios da oportunidades y deja pasar tiempos donde quizás ignorábamos muchas cosas, pero cuando ahora uno sabe la verdad, cuando uno sabe los principios, entonces nuestro deber es mantener una santa y buena conducta ante los ojos de Dios. Hechos capítulo 17, versículos del 30 al 31. Y dice ahí que habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, escuche, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres y a todas las mujeres en todo lugar. ¿Qué dice ahí? ¿Qué manda Dios? Que nos podamos arrepentir. Manda Dios a todo hombre y a toda mujer que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y sin duda, Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Dios ha sido paciente. Dios nos alcanzó. Dios nos dio oportunidades. Y es por eso que cuando venimos a Él, limpió nuestro camino. Cuando venimos a Él, abandonamos esas malas costumbres, abandonamos esas malas conductas, porque supuestamente tuvimos un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. Pero muchos tienen remordimiento y no arrepentimiento. ¿Qué es el remordimiento? Cuando uno falla, sí, fallé, hice mal. Perdóname, Señor. La regué. Pero hasta ahí. Pasa el siguiente día y vuelve a cometer la misma conducta, el mismo patrón, el mismo hábito. Entonces, ese no fue un arrepentimiento verdadero. Fue solamente un remordimiento. El arrepentimiento verdadero es darle la espalda al pecado. El arrepentimiento verdadero es darle la espalda a la mala conducta. Es dar vuelta en U y regresar a la buena conducta. Regresar al camino de la justicia. Regresar al camino de la pureza. Regresar al camino de la santidad, donde cada uno de nosotros debemos andar. Ese es un arrepentimiento verdadero. Sentir dolor, no solamente sentirse mal, sentir dolor por haber fallado, confesar esa mala conducta y dejar o abandonar ese pecado. Un ejemplo de lo que estoy compartiendo lo vemos en David y Betsabé. David tuvo una mala conducta. Más bien, dos malas conductas. Él tuvo una perversión sexual. Tomó la mujer de Urías Eteo. Pero no conforme a ello, mandó a matar al mismo Urías Eteo, poniéndolo al frente de la batalla para que pudiera ser muerto. Dos malas conductas: impureza sexual y asesinato. Y cuando
David fue confrontado por el profeta Natán, él pudo reconocer su pecado. Él sintió dolor por haber fallado. Se compugió. Estuvo su corazón derramado ante la presencia de Dios. Y dijo: mi pecado te declaré, Señor, y no encubrí mi iniquidad, porque solamente contra ti y contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido por justo y tenido por puro en tu camino. Lávame, lávame más y seré limpio. Lávame con hisopo y seré lavado. Hazme oír que tú me has lavado y limpiado y perdonado de toda maldad. Hazme oír tu justicia. Era la confesión, era el dolor. Y en aquellos tiempos lo hemos aprendido. Cuando alguien pasaba un luto, cuando alguien pasaba un dolor, una pérdida, siempre ellos se ponían en silicio y en ceniza, porque representaba el dolor, representaba el sufrimiento. Su alma la derramaban delante de la presencia de Dios, reconociendo que habían pecado, reconociendo que habían fallado, que habían tenido malas conductas delante de los ojos de Dios. Y la prueba de ello, de un arrepentimiento verdadero, es que nunca más se volvió a escuchar ni a leer que David hubo incurrido una vez más en la misma mala conducta. No, ese es un arrepentimiento genuino, verdadero. Jamás volvió a tener una mala conducta de impureza sexual. Jamás incurrió en la misma mala conducta de asesinato. Pero muchas personas solamente tienen remordimiento, porque al siguiente día y después a la siguiente semana se encuentra repitiendo una y otra más los mismos patrones y las malas conductas. Entonces, Dios nos enseña que debemos tener un arrepentimiento verdadero de esas malas conductas. Porque sabemos, Dios sabe en qué hemos incurrido. Dios sabe en qué hemos fallado con esas malas conductas delante de su presencia. Porque Él dijo, ya los tiempos de la ignorancia ya pasaron. Él está diciendo, ustedes cuando no conocían, cuando estaban sin mí, no entendían que la manera como se comportaban, la manera como se desarrollaban su vida, no entendían que era incorrecto, que estaba mal. Y ustedes seguían haciendo o practicando sus propios caminos. Pero cuando mi misericordia los alcanzó, cuando mi gracia los alcanzó y vinieron a mí, yo los limpié, yo los lavé, sí, pero ahora ya saben mis principios, ya saben la verdad, ya saben lo que a mí me agrada y lo que a mí me desagrada, ya saben lo que es correcto y lo que es incorrecto, ya saben lo que es justo y lo que es pecado, lo que es profano, lo que es inmundo, ya lo saben. Por lo tanto, ya no más si ustedes vuelven a incurrir y no hay un arrepentimiento verdadero, entonces tenemos que enfrentar consecuencias de no poder humillarnos delante del rostro de Dios, de no estar buscando el rostro de Dios, de estar practicando una mala conducta delante de Dios. Por eso viene el juicio. Por eso viene el trato de Dios. Por eso viene, como dice el libro de Proverbios, el padre que ama a su hijo y lo considera como hijo verdaderamente, desde temprano le da la vara de la corrección para librar su alma del Seol. Sí, Dios es amor, claro que sí, pero también Dios es Dios de justicia. Y como que muchos se aprovechan del amor, de la paciencia, de la misericordia de Dios y desgraciadamente no acaban teniendo una buena conducta ante los ojos de Dios. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque Dios
a usted y a mí nos ha puesto como árboles de justicia. ¿Cómo Dios nos ha puesto? Dígalo, como árboles de justicia. Dígale a su compañero que está atrás a distancia: Dios te ha puesto como árbol de justicia. Ahí atrás, Dios te ha puesto como árboles de justicia. Los de en medio, Dios te ha puesto como árbol de justicia. Los de adelante, diga conmigo: Dios me ha puesto como árbol de justicia. Dios nos ve. Escuche lo que le voy a decir. Dios nos ve, nos pone, nos planta como árboles de justicia. Salmo 1, del 1 al 3. Ahí dice que Dios nos ha puesto como esos árboles junto a aguas de corrientes. Nos ha puesto como árboles de justicia. Es decir, árboles santos, árboles íntegros, árboles puros. Y dice la Escritura, el salmista, capítulo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Ya conmigo, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Diga conmigo: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia. Escuche: y su ley medita día y noche. Porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que de su fruto en su tiempo, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué hace? Entonces, hay 3 áreas que el Hijo de Dios debe correr, debe huir. Si queremos bendición, si queremos ser prosperados, necesitamos entonces huir de estas 3 áreas. Y yo me hago la pregunta: ¿realmente queremos bendición de Dios? ¿Realmente queremos que todo nos vaya bien? ¿O soy el único que quiero que me vaya bien? Soy el único que quiero que Dios me bendiga, ¿verdad? Todos queremos que el Señor nos bendiga. Entonces tenemos que aprender a escuchar estas 3 cosas que necesitamos evitar. ¿Por qué cree que José fue puesto en un lugar de honra? Porque él huía de las malas conductas. José huía del pecado. José huía de las cosas que le desagradaban a Dios. Y por eso Dios, al igual que David, puso a José en un lugar de bendición. Lo prosperó. Y dice la Escritura: todo lo que su mano hacía prosperaba, y lo buscaban siempre. Entonces, si queremos prosperidad, si queremos bendición de Dios, necesitamos, punto número 1, huir del consejo de los malos. Punto número 2, huir del camino de los malvados. Y punto número 3, huir de los escarnecedores. Pero cuando vienen los principios, cuando viene lo que nos toca hacer, nuestra responsabilidad ante los ojos de Dios, hacemos como Irving Knox. Los que ya lo han visto entenderán lo que estoy hablando. ¿Cuántos quieren bendición? Amén, amén. ¿Cuántos quieren la prosperidad de Dios? Amén, amén. ¿Cuántos creen que este año 2020 tendrán el bienestar de Dios? Amén, amén. ¿Cuántos están dispuestos a abandonar el pecado, los viejos patrones y la mala conducta? Eso no, Señor, soy carne, soy débil. Iba bien, Señor, no. Tenemos que aprender que si queremos la bendición de Dios de manera plena, entonces necesitamos alinearnos con el Señor. Lo que Él nos enseña que le agrada que practiquemos. No es difícil de entender. Pero sí, ¿para qué? Que no lo quiera hacer. Y que no comprende que la fuente de toda la bendición se encuentra que uno aplique, obedezca, se alinee a la santidad de Dios.
Por eso en el versículo 1 dice, bienaventurado el varón. ¿Cuántos varones hay acá? ¿Cuántos varones hay acá? ¿Cuántas mujeres hay acá? Siempre las mujeres nos ponen el ejemplo, varones. ¿Cuántos hombres hay acá? ¿Cuántas mujeres? Aprendamos, varones. Bienaventurado el varón, pero también es bienaventurada la mujer, que no anduvo en consejos de malos. Que no anduvo en consejos de malos. Así que debemos huir del consejo de los malos. Pero es lo que muchas veces no aplicamos. Es lo que muchas veces, y es el error de muchos cristianos que hacen, de vez de escuchar consejos correctos, escuchan consejos de malo, escuchan comentarios, escuchan recomendaciones de personas que no tienen temor de Dios, de personas perversas, de personas malvadas, de personas inmaduras, de personas que hay un desorden total en su vida. Y aún viendo así cómo están, escuchamos y hasta lo hacemos. Qué tremendo es eso, desgraciadamente. Ponen oídos a cada palabra, ponen oídos a cada comentario, a cada palabrería de los consejos de malos. Y los consejos de malos te susurran a tu oído lo que debes o deberías hacer, cómo actuar, qué decir. Y necesito que entienda que la influencia de las personas que tienen un corazón perverso, que tienen un corazón malintencionado, es mucho mayor de lo que usted se imagina, y que arrastra a las personas ingenuas, que arrastra a las personas incautas. Y el resultado de ello es que esa persona, al escuchar ese consejo incorrecto, la arrastra y termina haciendo lo que ese consejo de maldad le dictó para que ésta la desenvolviera y lo hiciera. Pero la palabra dice, bienaventurado el varón. Repita conmigo, bienaventurado el varón. Una vez más fuerte, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Esa palabra de bienaventurado significa dichoso, significa feliz, significa afortunado. Es aquella persona que a ese oído sordo, que no escucha, ni mucho menos se deja influenciar por aquellas personas que tienen un corazón malintencionado, por aquellas personas que tienen un consejo incorrecto, perverso, que todo su contenido, que todo su comentario está lleno para torcer la verdad, que está lleno para torcer la justicia, que está lleno para torcer lo puro, lo correcto. Esa persona que no anda y que no escucha y que no se deja influenciar por los consejos de los malos, esa persona, dice el Señor, será prosperada. Esa persona tendrá la gracia, tendrá el favor de Dios como nunca lo había experimentado, por no escuchar un consejo de un corazón perverso. Escúchelo, de un corazón mal intencionado. Un ejemplo de ellos, en el caso de los hijos, ahí en la casa, se da mucho en el núcleo familiar, y el papá le está diciendo, hijo, hija, mira, si tú obedeces a las instrucciones, no tan solo mío como tu padre, sino de tu madre, entonces serás sabio, serás prudente y serás prosperado. Acuérdate que el Señor te dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Mira, hijo, si tú vas a la escuela, tienes que regresar a casa inmediatamente. Si te vas a un lugar por trabajo, por tarea, me tienes que decir cómo, a qué horas, con quién y en dónde. Y si yo no te doy permiso, si yo considero que no es lo correcto para ti, tienes que aprender a obedecer. Es un consejo de acuerdo a la dirección de Dios. Pero ¿qué hace el hijo? Viene el amiguito,
Viene la amiguita que no tiene temor de Dios y le dice: ni le hagas caso, ponte al tiro. Mira, yo ni le hago caso a mis papás, yo hago lo que se me dé la gana. No te dieron permiso, pues mira, higiénetelas y tú escápate y ve ahí donde querías ir. No pasa nada, compórtate así, compórtate de este modo. No te dejes, estás joven, estamos jóvenes, vive la vida. Consejos de malos. Y desgraciadamente se escucha esa instrucción, ese susurro del enemigo usando a las personas para dar un consejo incorrecto. Y el hijo acaba actuando, acaba comportándose conforme a ese consejo incorrecto de ese amiguito o de esa amiguita. Y desgraciadamente no hace caso al consejo correcto, al consejo que da vida, que da formación, que da carácter en los padres hacia los hijos. Consejos que solamente buscan perjudicar, consejos malos y de perversos que buscan dañar la reputación espiritual para que uno traicione los principios de Dios en uno. Y esas personas son tan tremendas, llenas de sagacidad, llenas de perversidad, y empiezan a aconsejar. ¿Tienes problemas con tu esposa? No te dejes, maltrátala, golpéala, déjale dar dinero y mira cómo se compone, mira cómo se alinea. Se te pone el tiro, así dicen las personas perversas con un corazón malintencionado. Bueno, mira, fácil, no te atiende, no te da de comer, fácil. Déjala y cámbiate por una nueva y mucho mejor. Consejos perversos, consejos de malos. Y qué tristeza que aún cristianos están escuchando esos consejos, están escuchando esas instrucciones del infierno, de esa instrucción que viene del enemigo, usando en la vida de esas personas que no tienen temor de Dios, que lejos de ayudar, que lejos de aconsejar, solamente confunden, solamente te perjudican, solamente te dañan. ¿Y sabes qué? Te da el empujoncito para que tú termines pecando, teniendo una mala conducta delante de los ojos de Dios y de tus padres o de tu esposa. En vez que busquemos el consejo correcto, en vez que busquemos el consejo sabio que dará dirección, y eso se encuentra a través de la palabra, eso se encuentra a través de tus líderes, eso se encuentra a través de tus pastores. Y muchas veces prefiere buscar consejos en otros lados, con personas perversas, con personas que no tienen temor de Dios. ¿O qué hay decir de las personas que buscan consejos aún mismo dentro de la iglesia, pero que esas personas no están preparadas y que están en un proceso de madurez? Y se buscan esas personas antes que tu líder o antes que tus pastores. Yo les diría que el único consejo para las personas que están en ese proceso es: ve con tu líder, ve con tu pastora o tu pastor. Sería un consejo sabio para las personas que están en ese proceso de madurez espiritual. Entonces, una cosa es escuchar consejos buenos, correctos, a través de las personas correctas y maduras, que escuchar consejos de personas malvadas, que escuchar consejos de personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y ese consejo, déjame decirte, que si tú lo recibes y no va alineado con la palabra de verdad, no va alineado con la palabra de vida, no va alineado con los principios, no va alineado con la justicia, entonces es un consejo incorrecto, es un consejo perverso. Recuerdo que hace años atrás, añísimos atrás, va alguien y dice: me dijeron, me susurraron que debía dejar a mi esposa y casarme con otra. Y cuando se le dijo que ese no pudiera ser ni una palabra de Dios y ni un consejo correcto, sino al contrario,
un consejo infernal, porque la palabra de Dios dice que uno somos y hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Dios nunca va a decir, ¿sabes qué? Deja a tu esposa y cásate con otra nueva. O muchos podrían basarse o malinterpretar. Pues en aquellos tiempos, Salomón, ¿cuántas concubinas tenía? Abraham, ¿cuántas? Salomón, ¿cuántas? Yo, ¿por qué no? Y muchos tuercen la verdad, los principios a su conveniencia. Y qué importante es que nosotros aprendamos a discernir cuando es un consejo correcto y que viene del corazón de Dios, a un consejo lleno de maldad que te saca del propósito de Dios. ¿Quiénes son las personas malvadas? ¿Quiénes son las personas impías? Son aquellas que dejan a Dios fuera de su vida totalmente, que no tienen temor a Dios. Viven como si Dios no existiera. Y en la actualidad hay muchos de estas personas. Se levantan por la mañana, no tienen o no se dirigen a Dios a través de la oración, ni son agradecidos con la vida, ni por los alimentos, ni por la salud. Simplemente ellos se mueven por la vida, disfrutándola, gozándola, pasándola en grande, porque han dejado a Dios totalmente al margen de su existencia. Esas son las personas malas y perversas. Personas que nos damos cuenta cómo está su vida. O personas que dicen temer a Dios, pero su comportamiento, su conducta, los frutos dejan mucho que desear. Sobre eso debemos pensarlo 2 veces antes que escuchar alguno de sus comentarios o consejos malintencionados, llenos de maldad, para que tú caigas en su mismo patrón o en su misma conducta. Debemos huir de los consejos de los malos. Debemos huir del camino de los pecadores. Mire lo que dice Proverbios 1 del 15 al 16. Nueva versión internacional. Proverbios 1 del 15 al 16. Otra área que debemos huir es el camino de pecadores. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. No te dejes llevar por ellos, hija mía. Apártate de sus caminos, apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo. Mire, cuando los malvados aconsejan a una persona y que es cristiana y que esa persona se deja influenciar, escuche, se deja manipular, porque el propósito de los que dan consejos de perversidad y los que están en caminos de pecadores es manipular, es influenciar incorrectamente para que esa persona acabe haciendo como es, tal y como es esa persona. Cuando esa persona escucha y se deja mal influenciar y concibe conforme a lo que fue mal aconsejado, entonces nos encontramos viendo que está entrando en caminos de pecadores. El malintencionado, el perverso, es el que se apodera de las personas ingenuas y los manipula, pero así, bien bonito. Recuerde que el pecado, ¿qué es? Diga conmigo, errar al blanco. Ese es el pecado, errar al blanco. Es decir, esas personas malvadas, esas personas perversas, no viven de acuerdo o a la forma que deberían estar viviendo, como Dios lo enseña. Esa clase de personas son los que se refiere en Proverbios capítulo 14, versículo 12, cuando dice: hay caminos que al hombre le parecen buenos, hay caminos que al hombre le parecen correctos, hay caminos que al hombre perverso, al hombre malvado, malintencionado, el que aconseja y el que trata de influenciar a que entren también en un camino llamado de pecado, le parecen derechos, pero su camino los lleva a la muerte y a la destrucción. Más adelante en Proverbios 16, 2 dice: todos los caminos del hombre malo, perverso,
son limpios en su propia opinión. Son limpios. Ellos consideran que están bien en su manera de actuar. Ellos consideran que lo que están haciendo es correcto, es bueno, y no va a pasar nada. Y como ven que no pasa nada, siguen comportándose así, siguen actuando de manera incorrecta. Es la manera como el camino lleno de pecadores actúa, desarrolla. Todo lo que hace para él está bien. Todo lo que habla, todo lo que piensa, todo lo que dice, todo lo que ve, todo lo que toque, a donde ande sus pies, para él todo es bueno, todo es natural, todo es correcto. Pero la Biblia dice que es un pecador. La palabra de Dios dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Así cuando nosotros abandonamos el camino lleno de pecado, el camino lleno de perversidad, el camino lleno de iniquidad, cuando nos arrepentimos verdaderamente, cuando hay un quebrantamiento genuinamente, abandonamos los pensamientos incorrectos llenos de pecado, abandonamos los patrones, los argumentos y volvemos a la senda correcta, Dios nos perdona, Dios nos limpia y nos da la oportunidad de ser dichosos, nos da la oportunidad de ser bienaventurados, nos da la oportunidad de que nosotros realmente seamos prosperados y tengamos el bienestar de Dios. Así que la orden de Dios es: deje el impío su camino y sus pensamientos llenos de pecado y vuelvan al camino correcto, al camino de justicia y al camino de pureza. Debemos tener cuidado lo que dice la palabra, no dejarnos llevar, no dejarnos arrastrar por aquellas personas crueles y pecadoras que en un momento pueden enredarnos bien bonito y andar en los caminos de ellos. Tengamos cuidado. La orden de Dios es: apártate de ellos, huye de sus caminos de perversidad, porque esas personas, dice la Escritura, siempre corren, se apresuran para hacer lo malo, para pecar, para tratar de influenciarte, para que seas como ellos, para que tú andes en caminos de pecado. Porque bienaventurado y dichoso el hombre y la mujer que no estuvo en caminos de pecadores, ni anda, ni sigue el ejemplo de pecadores. Debemos también huir de los escarnecedores. Escuche, ¿qué es un escarnecedor? ¿Alguien tiene una idea de lo que es un escarnecedor? ¿No? Hoy lo va a aprender. Un escarnecedor significa aquella persona que burla, aquella persona que ridiculiza, aquella persona que rechaza, insulta, ofende, calumnia delante de varias personas. El escarnecedor es un burlador nato. El escarnecedor siempre tiene malas intenciones, tiene motivos de sobra, motivos suficientes para burlar y ofender a una persona o a una familia. Por eso Isaías capítulo 57, versículos 4, en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿de quién se burlan? Haciendo muecas y sacando la lengua, como los niños, ¿no? Cuando están chiquitos. Dice: ¿de quién se burla? Haciendo muecas y sacando la lengua, hijos de pecadores y mentirosos. Y en la Biblia hemos aprendido, más específico, Mateo capítulo 5, del 21 al 22. Jesús dijo algo importante: no matarás. Escuche, no matarás, y cualquiera que incurra en el acto será condenado. Pero Dios dijo: pero ahora yo digo que aquella persona que se enoje, para aquella persona que insulta, para aquella persona que se burla, para aquella persona que ridiculiza, se mofa, también comete asesinato. ¿Sabe por qué? Porque lo está matando con lo que habla.
está matando con sus palabras. Y si no se arrepiente, entonces viene la retribución de Dios sobre esa clase de personas, los escarnecedores, los que burlan. Ahora, escuche, eso está interesante. El escarnecedor tiene relación con el sarcasmo. ¿El escarnecedor tiene relación con qué? ¿Con qué? Con el sarcasmo. Eso está interesante, escuche. Porque quizás alguien pregunta, ¿pero qué hay de malo? Puede ser sarcástico. Es que es gracioso, me divierto. Pero es pecado delante de Dios. Lo aborrece. Dios lo ve mal. Porque el burlón o el escarnecedor practica el sarcasmo malicioso. Escuche esto, el escarnecedor usa el sarcasmo con mala intención para mofarse, para ridiculizar y ofender a la persona. O sea, quiere hacerse el gracioso ante los demás y no se da cuenta que hiere y lastima con sus palabras. Wow, esto está tremendo de lo que es un escarnecedor, de lo que es un burlón. El escarnecedor siempre usa el sarcasmo agresivo, duro, cruel, para matar con sus palabras a la persona, a la familia. Y como que este sarcasmo son como que armas aceptables socialmente hablando que las pistolas y las navajas. Porque su fin es matarlo con lo que habla, con la burla, con el sarcasmo. O sea, peca con su boca, peca siendo de burlón, peca con lo que ofende, con lo que habla. Por ejemplo, el escarnecedor puede ver a Sergio y Sergio sufre un accidente. Sergio hace algo chistoso y ese escarnecedor cuando lo ve, lo acaba bien bonito, lo acaba con todo y se burla. Ja, 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 viste, el tonto ni se dio cuenta. Ja, 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 ja. Para eso no se estudia. Ja, 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 ja. Es lo que hace un escarnecedor. Es lo que hace un burlón. Hiere con lo que habla, hiere con lo que dice. Quizás alguien va con sus compañeros, ¿verdad? Y quizás toca una transición y siempre, por lo regular, cuando hay transición, siempre, pues, quiere uno estrenar, ¿verdad? Y va con sus amigos y se prueba una camisa y le gustó, pero ve que como que no le queda y le dice, ay, está padre esa camisa que escogiste, pero lástima que no es de tu talla porque ya estás pasadito, hombre. Es lo que hace un escarnecedor. O la mala costumbre de decir, ay, estás gorda. Ay, estás pasadito, ¿eh? Ay, tienes un barro en la frente. ¡Ah! Es lo que hace un escarnecedor, es lo que hace un burlón, se mofa. Usa el sarcástico. Quizás una persona que hizo un buen trabajo, una buena organización y el escarnecedor lo acaba y le dice, vaya, vaya, vaya. Bravo, eres bien listo para ser un tonto. Es lo que hace un escarnecedor. Pareciera que es su oficio que fluye bonito ese escarnecedor, la burla, ridiculizar, ofender. Entonces, la intención de este escarnecedor es dañar la imagen. El escarnecedor se aprovecha siempre de las circunstancias y adversidades negativas para burlarse de su situación, para mofarse. Entonces Dios nos está enseñando algo muy importante. Bienaventurado, feliz, dichoso el hombre y la mujer que no se sienta en silla de escarnecedores ni en silla de sarcásticos. Bendito el que no escarnece, el que no se burla injustamente, cruelmente. Bendito el que no humilla a su prójimo, ni hace agravio de sus desgracias. Porque esa clase de hombre o mujer será prosperar, será como un árbol plantado. Como hijos de Dios, no debemos imitar las conductas y las acciones de los escarnecedores. Porque eso sería estar yendo por el mismo camino que ellos andan. Eso sería que nos contaran con los burlones. Eso sería que nos contaran con los escarnecedores, con los que ridiculizan, con los que ofenden, con los que humillan.
quiero aterrizar con esto. Salmo 1:2, en el proceso de lo que hemos estado leyendo, dice: sino que la ley de Jehová, esta es su delicia, y en su ley medita día y noche. O sea, es aquella persona que tiene en su mente, en su corazón, en su espíritu, la palabra, los principios, los consejos de Dios. Y no tan solo eso, sino se goza, es sabio en practicarlo, porque sabe que viene un beneficio, sabe que viene un resultado. Y en su palabra y en sus instrucciones siempre estudia, siempre retroalimenta, siempre lo recuerda, siempre lo medita una y otra vez, día y noche. ¿Sabe para qué? Para no errar, no desviarse ni apartarse de su ley. ¿Sabe para qué? Para no caer en los consejos de malo. ¿Sabe para qué? Para no estar en caminos de pecadores. ¿Sabe para qué? Para no estar ni mucho menos con los escarnecedores o burlones, sino lo hace para que siempre en su vida tenga un fruto correcto, una buena conducta delante de los ojos de Dios, porque sabe que será premiado. Así como un papá premia a su hijo porque se portó bien, porque tuvo una buena conducta, así Dios premia a los que mantienen con firmeza, con convicción, una buena conducta santa, pura, delante de los ojos de Dios, delante de los padres físicos, delante de los padres espirituales, delante de sus líderes, delante aún de las personas que no tienen temor de Dios, porque ahí es donde se resalta la integridad, ahí es donde Dios resalta en nosotros la pureza, y muchos darán testimonio, porque en nosotros hay una luz que brilla, que expone, que aún avergüenza a los que están en caminos de tinieblas. Y versículo 3 remata diciendo, Nueva Traducción Viviente: son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto. Escuche, son como árboles plantados. Diga conmigo: soy un árbol plantado. Dígalo fuerte: soy un árbol plantado. Dígale a su compañero de distancia: eres un árbol plantado. Todos somos árboles plantados. Y como árboles plantados, nuestra naturaleza es llevar fruto, porque sus hojas nunca caen ni se marchitan, sino prospera en todo lo que hace. ¿Cuánto puede decir amén? Yo lo tomo. El Hijo de Dios es eso, como un árbol plantado. Dese cuenta cómo Dios hace un simbolismo entre el discípulo, entre su hijo, en comparación con un árbol. Un árbol bueno, un árbol correcto, siempre nos llama o nos habla de su naturaleza, nos habla de su raíz y nos habla de sus frutos. Su naturaleza, su raíz y sus frutos. Y esto es una tremenda trascendencia en el mundo espiritual, como no tiene idea. Cuando cada uno de nosotros, escuche, cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. Cada uno de nosotros tenemos un propósito que hacer en esta tierra. Y déjeme decirle que Dios hará lo que tenga que hacer para que tanto usted como yo podamos cumplir ese propósito aquí en la tierra. Porque el Señor le plació plantarnos en este lugar, porque Él sabe muy bien que su naturaleza como árbol plantado es de dar fruto. Diga conmigo: dar fruto. Ahora le hago una pregunta: ¿cuál es el propósito de plantar un árbol de manzana o un árbol de naranja? ¿Cuál es el propósito? Para crecer. Tiene que crecer. Pero no solamente tiene que crecer, sino tiene que ¿qué? Dígalo conmigo: dar fruto. Entonces Dios te hizo plantar aquí en Casa de los Milagros con el propósito que tú puedas crecer, con el propósito que te conviertas en un árbol bueno, en un árbol de justicia, en un plantío de Jehová, plantado junto a las aguas del Espíritu Santo, que es el que te va a hacer
implantar el carácter de Jesús sobre tu vida para que tengas frutos saludables y tu vida sea prosperada como Dios desea que tú seas y que yo sea. Entonces, tú como árbol plantado, tu naturaleza debe ser crecer, debe ser dar fruto. Es decir, llegar a la madurez. Dios no quiere que toda la vida pueda haber inmadurez o bebés espiritual. Por eso Pablo decía, viendo ya ustedes ya madurado, quieren otra vez que se les vuelva a enseñar los rudimentos y darles lechita espiritual, pudiendo ya ser maduros, pudiendo ya ser maestros, pudiendo ser ya de influencia, pudiendo ya reproducir, ser árboles que den fruto. Y muchos no quieren salir de la inmadurez. El resultado para ser un árbol plantado es que usted llegue a la madurez. Diga conmigo, debo llegar a la madurez. Debe crecer en palabra, debe crecer en sabiduría, debe llegar a la unidad de la fe, debe llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre, a una mujer, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la área que nosotros como árboles plantados debemos crecer y llevar fruto. Pero no tan solo eso, sino también debemos crecer, es decir, debemos multiplicarnos, debemos reproducir. Recuerde la palabra anterior, no disminuyáis, no disminuyan, sino crezcan, multiplíquense. Y esto se refiere al ministerio, esto se refiere a la célula, esto se refiere a que tú puedas crecer y multiplicarte como un buen árbol plantado, donde Dios te ha dicho que tu naturaleza es dar fruto. Llevar fruto, es decir, Jesús dijo algo muy importante, por los frutos yo seré conocido. Diga conmigo, por los frutos que yo tenga, seré conocido como un discípulo genuino y auténtico y verdadero, o todo lo contrario. Los frutos que tengamos será nuestra carta de presentación delante de Dios. ¿Y esos frutos cuáles son? Una y otra vez hemos aprendido lo que está en Gálatas 5. Los frutos del Espíritu que uno debe de dar. Y muchos, en vez de tener templanza, la ira sale al descubierto. Y muchos de ser mansos dicen, manso pero no menso. Y muchos dicen de tener gozo y alegría. Muchos escuchamos en la palabra que dice fe. Y parece que actuamos como incrédulos. Esos frutos como árboles plantados debe ser la manera que nosotros debemos reflejar, debemos dar. Frutos de pureza, frutos de rectitud, frutos de integridad. Pero también hay otro tipo de árbol que dan frutos malos. Y por lo tanto, si son árboles malos, son entonces hijos de aquel, hijos del engañador, porque los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer. Y los que practican cosas carnales, hijos del diablo son. Hay otro tipo de árboles que dan frutos malos. Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 16 dijo, por sus frutos conocerán qué tipo de árboles son. Árboles de Dios, árboles de justicia o árboles del diablo, de maldad, de pecado, de carnalidad. Porque un árbol bueno no puede dar frutos malos, ¿o sí? Un fruto malo no puede dar frutos buenos. Ni un árbol bueno puede dar frutos malos. Lo dijo el propio Jesús. Y en el versículo 19 remata, todo árbol que no da buen fruto en su buena conducta, en la parte del llamado, en la parte del ministerio, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, quiero que se ponga de pie.
Y necesito que entienda que si queremos ver la plenitud de Cristo, la bendición, la prosperidad y que todo nos vaya bien en todas las áreas, necesitamos entonces tener una buena conducta intachable ante los ojos de Dios. Necesitamos tener una buena conducta ejemplar como hijos de la luz. No debemos andar en consejos de malos. No debemos caminar juntamente con los pecadores, ni mucho menos estar en silla de los burlones o los sarcásticos. Sino debemos de entender que nuestra naturaleza, donde Dios nos ha plantado, es que seamos árboles de justicia. Y yo quiero terminar. Isaías 61:3 dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Somos llamados para poder dar fruto. Somos llamados para crecer. Árboles de integridad, de santidad, pero también árboles que multiplican en el ministerio. Fíjense, ¿qué Dios te ha entregado? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué Dios te está hablando de lo que debes de hacer? Y no has multiplicado, no has reproducido. Sobre eso tienes que entender que tú eres un árbol plantado que debe de llevar fruto. Tu naturaleza es dar fruto. Diga conmigo, mi naturaleza es dar fruto. Dile a su compañero a distancia, tu naturaleza es dar fruto. Entonces, levantémonos en el nombre de Jesús y demos frutos como árboles plantíos que están junto a las aguas de corriente, y todo lo que hace va a prosperar. No tan solo Dios te va a prosperar en el ministerio, en el llamado. No tan solo Dios te va a prosperar en tu trabajo, sino que en todas las áreas. Porque cree, amado, yo deseo que sea prosperado en todas las áreas, así como prospera tu alma, en tu salud, el bienestar, toda la bendición plena es para usted y para mí. Pero necesitamos ser esos árboles de justicia plantados correctamente, con raíces fundamentadas en la roca firme que es Jesús, y poder dar fruto. Cierre sus ojos. Ahí levante su mano y dígale ahí: Señor, reconozco que no había tenido buenos comportamientos delante de tu presencia, delante de tus ojos. Perdóname, Señor, porque quizás me ha ganado la influencia de otras personas incorrectas, que la influencia misma en tu palabra, que la influencia misma de mi líder, de mis pastores. Ahí abre tu corazón y sé sincero delante del Señor. Perdóname, Padre, porque quizás he aparentado tener una buena conducta, pero cuando estoy afuera he tenido una incorrecta, una pésima, mala conducta. He pecado delante de ti, he practicado muchas cosas. Porque déjeme decirle que se desvela nuestra pureza, nuestra santidad y nuestra buena conducta cuando nadie nos ve y estamos solos. Ahí somos probados. Ahí es donde Dios nos mira. Ahí es donde Dios puede pesar la balanza. Si mantenemos una buena conducta delante de Él, o desarrollamos una carnal y pésima conducta. Fuera de lo que tú nos enseñas en tu palabra, cómo debemos comportarnos. Tú nos enseñas, tengan una vida ejemplar, una buena conducta, aún ante los incrédulos, aún ante las personas que no me conocen, para que ellas mismas den testimonio de que la luz de Jesús está sobre usted y sobre mí, y puedan alabar y glorificar a Dios por ello. Dice la Escritura: vence el bien con el mal, y no permitas dejarte vencer por lo malo, sino que vence al mal por el bien. Es tiempo que como iglesia tengamos o asumamos que Dios nos ve como esos árboles de justicia, para poder echar raíces profundas, raíces maduras, y dar fruto en su tiempo. Dar fruto de pureza, de integridad, dar fruto en ese llamado, dar fruto en ese ministerio.
poder reproducirme, poder multiplicarme, poder alcanzar generaciones, hijos e hijas espirituales. Porque tú me enseñas que cuando hago lo correcto, cuando tengo una buena conducta, cuando no escucho consejos de malos, cuando no ando en caminos de pecadores, cuando no estoy en silla de escarnecedores, entonces todo lo que hago será prosperado. Como tú dijiste en algún momento al rey Saúl, haz todo lo que te viniera a la mano, porque será prosperado todo lo que hagas. Y eso es producto, y es el resultado de tener una vida de integridad, una vida de santidad, una vida donde como árboles de justicia no tan solamente crecemos, sino damos fruto. Nuestra naturaleza es crecer y llevar mucho fruto, porque tú nos dices, porque por sus frutos serán conocidos. Por el tipo de fruto que demos, Señor, seremos conocidos como realmente tus discípulos. Porque estos serán realmente mis discípulos, los que aman y guardan mis mandamientos. Ellos serán llamados hijos de Dios. Y en este tiempo, Padre, nos determinamos a hacerlo. Como nos levantamos como hijos de la luz. Nos levantamos a tener una buena, pura y santa, buena conducta ante tus ojos, aun cuando nadie nos ve. No tan solo ante nuestros padres, los que son hijos, no tan solo nosotros los adultos cuando estemos quizás con nuestros líderes en la célula, en la iglesia, no, aún en todo momento y en todo lugar, mantengámonos firmes en nuestra buena conducta ante los ojos de Dios. Porque hay una serie de testigos a nuestro alrededor, viéndonos. Y para que uno pueda hacer fluir esa luz santa y avergüence a los que están en tinieblas. Y aún podamos influenciar a que se conviertan a tu luz admirable. Te lo pedimos, Dios. Nos determinamos a hacerlo. Esto es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su lugar. Y la verdad nos da alegría contar con los invitados. Damos la bienvenida. Bien, ahora vamos a prepararnos para celebrar la Pascua. Y espero que ahí tengan ya preparados sus elementos, como es el pan, como es el jugo de uva. Recuerde que el pan representa el cuerpo que fue molido, el cuerpo de Jesús. Dice la escritura en Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. A través de ese cuerpo que él ofreció por nosotros, tenemos la promesa, tenemos la garantía que a través de esa sangre de su cuerpo llagado podemos recibir la sanidad física, la sanidad emocional, la sanidad financiera, la sanidad familiar. Así que cuando usted lo tome, entonces ahí usted está declarando la sanidad de cualquiera de las áreas que mencioné. Así que créalo, tómalo, y la sangre de Jesús que representa el jugo de uva, esa sangre que nos trae libertad, que nos trae perdón, pureza, que nos trae cobertura. Y cuando usted lo tome, ¿verdad?, usted sentirá como esa sangre, la sangre de Jesús en el mundo espiritual, estará llenándolo y estará recorriendo por cada uno de su ser. Así que vamos a participar de la Santa Cena. Y dice la palabra: porque yo recibí del Señor perdón, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, en el nombre de Jesús, que esa sangre preciosa dé sanidad física, que tu cuerpo llagado dé restauración emocional, que tu sangre preciosa dé sanidad económica, dé sanidad familiar. En el nombre de Jesús, Señor, que tu sangre preciosa pueda dar pureza, pueda dar limpieza, pueda restituir, Señor, en bendición en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Que tu sangre preciosa, Padre, de esa cobertura, de, Señor, esa protección. En el nombre de Jesús te agradecemos, porque esa sangre, Señor, nos habla de libertad, nos habla de redención, nos habla de vida eterna, nos habla de salvación, nos habla que tú, Señor, volverás por segunda vez para levantarnos e ir a tu reino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasemos al siguiente tiempo. Bien, ahora es tiempo de honrar a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Y quiero compartir el pasaje que dimos en la transmisión de los miércoles. Creo que nos enseña también a dar lo mejor, lo valioso a nuestro Dios. Y solamente quiero leer Lucas capítulo 7, 41, 42 y 46, solamente estos 3 versículos. Y dice de la siguiente manera, versículo 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. 41. Y un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? 48. ¿No ungiste mi cabeza con aceite? Mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Vemos a través del ejemplo de esta mujer que ofreció a Jesús lo más valioso. Ofreció a Jesús lo más sacrificado para él. Y eso fue un perfume. Ese perfume era caro. Ese perfume era exquisito. Y ella pudo entregar lo mejor a los pies de Jesús. Mientras que el fariseo en el contexto solamente quería entregarle a Jesús lo conveniente. Al ahí se va. Y es por eso que Jesús lo confronta y le pone como ejemplo a esta mujer. Mira, esta mujer amó más que tú. Esta mujer dio una ofrenda excelente. Una ofrenda que se recordará como la ofrenda de Abel. Simón, el fariseo, solamente invitó a Jesús, y es por eso que Jesús le dice: mira, esta mujer vino a llorar a mis pies, está enjuagando con sus cabellos, me está besando y me está ungiendo con esa ofrenda que me ha entregado. Por cuanto ella amó mucho, recibió lo mejor de Dios. Cuando nosotros entendemos que debemos amar a Dios, siempre lo debemos demostrar en acciones, no solamente de palabras, en actitudes hacia Dios, dando lo mejor para Él. En este caso también a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos, darle esa ofrenda valiosa a los pies de Jesús. Porque cuando aprendemos a dar lo mejor de Jesús, para Jesús, vamos a obtener lo mejor de Él. Vamos a recibir lo excelente, lo exquisito de Él. Así como recibió
esta mujer lo mejor de Jesús. Así que ahí levanta tu ofrenda, levanta tu diezmo, ¿verdad? Y vamos a entregarle al Señor lo más valioso, lo que a Él le corresponde, ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia y como esta mujer, Señor, queremos entregarte ante tus pies nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Padre, esto consagrado que es tuyo, que te pertenece, te lo damos a ti con mucho amor, porque te amamos mucho y te lo demostramos, Señor, no solamente con palabras, sino con acciones, con actitudes, también a través de darte lo que te corresponde, a través de nuestros diezmos y a nuestras ofrendas, Padre, porque sabemos, Señor, que siempre será la semilla que obtendremos de ti lo mejor, que obtendremos de ti lo bendito, que obtendremos de ti tu cobertura, tus cuidados, tu gracia, tu favor, y que nuestra casa, nuestra familia y todo lo que tenemos gracias a ti serán cubiertos, donde el devorador no entrará a consumir, a robar, a quitar nuestra bendición. Padre, declaramos que las ventanas de los cielos son abiertas y que tú en cada momento nos sorprendes con tremendas cosas, nos sorprendes sobrenaturalmente, Señor, y por lo tanto, Señor, esta semilla hablará por nosotros en el mundo espiritual y que tú otorgarás conforme al deseo de nuestro corazón. Gracias, Señor, lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, iglesia, antes de ya despedirnos, recuerde la transmisión 6:58 por vía Facebook. Por el momento vamos a continuar en línea en la célula familiar y para líderes de célula evangelística, y próximo sábado a las 5 de la mañana por la aplicación Meet, para interceder, para orar por nuestra nación, los unos por los otros, por la familia, por los milagros, ¿verdad? Y recuerde, próximo domingo en la misma hora, en el mismo canal, aquí nos veremos en las transmisiones, orando para que usted también tenga la oportunidad muy pronto, que usted también esté juntamente con nosotros. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús, y le doy un abrazo a distancia. Les amamos, les bendecimos. Hasta pronto. Bendiciones.